Hoy quiero hablar con ustedes de ser resilientes. Qué importante. Hay mucha gente que conoce este término, hay mucha gente que de hecho lo vive. Porque la resiliencia es importante para los momentos difíciles. Y qué importante que vos y yo en medio de los momentos difíciles podamos crecer aún en medio de la adversidad. Porque hay gente que dice: estoy en adversidad, estoy en prueba, estoy en dificultad, en dolor, mi vida está parada, no voy a poder avanzar, no voy a poder crecer. Pero si uno mira la resiliencia, el original del latín tiene que ver con resilo. Resilo es el original de esta palabra, que su significado, su sinónimo tiene que ver con rebotar, resurgir, levantarse. Porque la resiliencia es esa capacidad que tiene una persona para superar circunstancias que son traumáticas, que son adversas, negativas. Y que mucha gente, aunque todos atravesamos momentos así, momentos donde algo nos afecta de manera negativa muy fuertemente, donde de repente hasta queda un trauma. Todos en la vida atravesamos momentos así. No hay, creo que nadie que pueda decir: yo desde que nací mi vida es perfecta, nunca tuve ningún problema, siempre fue todo positivo. Al contrario, todos atravesamos momentos adversos. Pero lo que marca la diferencia entre uno y otro es que hay gente que se queda hundida en esos momentos adversos. En cambio hay otra gente que de esos momentos adversos saca una versión más fuerte, más renovada, y empieza a escribir una historia de victoria, de bendición, una historia nueva, donde puede contar su experiencia del fracaso, del dolor, de la adversidad, desde un punto en el cual se ha encontrado en victoria. Porque una cosa es cuando vos y yo contamos nuestra experiencia habiéndonos quedado en el dolor, habiéndonos quedado en el trauma y vemos todo el panorama negativo. Pero es totalmente diferente cuando contamos nuestra situación. Pudimos haber pasado de lo peor, pero contar que hemos podido vencer eso. Porque una vida feliz y plena no depende. Hay gente que dice: yo para ser feliz lo único que necesito es que no haya problemas, y lastimosamente sí van a haber. Por eso una vida feliz y plena no depende de la ausencia de esas experiencias adversas, sino de cómo vos y yo respondemos ante ese tipo de situaciones y cuánto logramos crecer a través de eso. En la Biblia y en este pasaje quiero centrarme y extraer 3 principios en estos próximos minutos. Juan 16, versículo 33, la Biblia dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? ¿Qué dice la palabra que Dios quiere que tengamos en Él? Paz. En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Pero ¿qué nos desafía a ser? Confiad, porque yo he vencido ¿a quién? Qué tremendo, la palabra nos desafía y nos dice: yo les hablo. O sea, es como que el Señor nos dice: miren, yo quiero adelantarles lo que va a pasar, yo quiero advertirles las situaciones que van a haber por delante. Ustedes de acá en adelante va a haber aflicción. Yo quiero desafiarles a que ustedes tengan paz, porque así como yo he vencido, voy a vencer. Yo quiero animarte a que repitas y digas conmigo: problemas todos tendremos, pero en Dios grandes victorias tendremos. Yo me preparo porque en septiembre voy a vencer mis problemas, mis limitaciones, y entraré en un tiempo de multiplicación en el nombre de Jesús. Amén. Dale, si es al Señor, dale ese aplauso. Y miren que Juan 16, 33, este pasaje de acá, vamos a extraer los 3 principios. El Señor advierte: van a tener problemas, van a tener dificultades, pero dice: confiad. Lo primero es que tus decisiones determinan tu destino. El pasaje que nosotros leímos, porque ¿saben qué, mis queridos amigos, amigas? Todos tomamos decisiones a diario, algunas más complicadas, algunas menos complicadas, pero todas tienen alguna consecuencia, todos tienen algún resultado a aquello que hemos decidido. El pasaje a nosotros nos asegura que aflicciones vamos a tener, pero nos sugiere tomar una decisión. En el mundo tendréis aflicción, pero
Y ahí viene el desafío de qué hacer. Confiad. Qué importante es que aunque haya aflicción, vos y yo tomemos la decisión de confiar, porque cuando hay aflicción hay gente que toma la decisión de aislarse, toma la decisión de traumarse, victimizarse y dar vuelta en ese chiquero de la vida del cual es complicado salir. La palabra nos dice que aunque tengamos aflicción, ese es el momento de tomar una decisión, y esa decisión es la de confiar, y nos da incluso no solo qué hacer, sino el por qué hacerlo. Confiad, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. El Señor da el argumento, hace eso, ¿sabes por qué? Porque yo ya vencí, ya estaba el testimonio vivo de lo que Él hacía. Por eso tus decisiones determinan tu destino. Nuestras decisiones pueden estar basadas en sabiduría humana y no en la promesa de Dios, ni en revelación, ni fe del Señor. Y ahí no hay garantía de victoria. Pero cuando están basadas en el Señor nuestras decisiones, ahí nosotros vamos a ir a victoria. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, la Biblia dice: confía. Es una decisión que hay que tomar. Confía en el Señor. ¿De qué manera? Todo corazón. ¿Qué significa todo corazón? De todo corazón. No es de boca para afuera, sino el corazón quiere el Señor. Por algo el Señor decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué pasaba? Lejos estaba de Él. Eso no quiere el Señor. El Señor no quiere que vos y yo le digamos: Señor, confío en vos de todo corazón, pero acá adentro no le creo ni un poquitito. Pero acá dice: confía en el Señor de todo tu corazón. Y agrega: y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, la prudencia es algo correcto. Es una virtud, es una cualidad positiva que tiene una persona. Porque una persona a veces decimos: qué imprudente este hombre o esta mujer. Y bueno, es algo negativo de esa persona. En cambio, cuando alguien dice: esta es una mujer prudente, este es un hombre prudente, es algo positivo. Fíjense que la palabra acá eleva la vara. Dice: confía en el Señor de todo tu corazón, no te apoyes. Porque a veces nosotros nos creemos por nuestra cualidad de ser prudentes. Bueno, con eso alcanza para cualquier victoria. Y el Señor dice: no, en mí van a confiar, en algo superior, no en lo bueno que vos y yo podamos tener en la vida. No te apoyes en tu propia prudencia. Y dice: reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuáles son tus caminos? El camino en tu vida espiritual, el camino en tu vida profesional, en tu vida sentimental, en tu vida laboral, en todos tus caminos. Y Él enderezará tus sendas para que vos y yo tengamos victoria, para que vos y yo salgamos del dolor, del fracaso, del trauma. Esa resiliencia que nosotros necesitamos tener, debemos confiar en el Señor de todo corazón. Cuando hay crisis, ¿orás o no orás? ¿Qué haces cuando hay crisis? Porque la Biblia decía que en el mundo tendremos aflicción. ¿Saben qué? La falta de oración a menudo es una manera de esconderse. Porque cuando uno empieza a orar, uno se empieza a conectar ¿con quién? ¿Con quién uno se conecta al orar? Uno no se conecta con la persona de al lado, con su abuela, con su tío. No, uno se conecta con Dios. Y qué importante que nosotros en este tiempo no hagamos lo que el enemigo quiere, que nos escondamos del Señor, sino que nos encomendemos a Él más que nunca. Le busquemos con todo el corazón. Cuando uno no ora, se desconecta del Señor. Porque orar es la decisión de hablar con el Señor, y muchas veces no damos lugar a esa conversación. Cuando hay crisis, cuando hay aflicción, tenemos que preparar nuestro corazón para que el Señor pueda hablarnos. Porque cuando el Señor nos habla, no siempre nos dice lo que vos y yo queremos escuchar. Pero cuando vos y yo estamos listos para escuchar, ¿saben qué ocurre? Dios nos habla. Hay tantas veces que el Señor venía a hablar a su pueblo y el pueblo no quería escuchar, tenía un corazón endurecido y la palabra no llegaba a sus vidas. Que en este mes vos y yo, y más todavía si estás en momentos de aflicción, en momentos de trauma, en momentos de dolor, en momentos de incertidumbre, vos te vayas a buscar al Señor. La gente puede fallar incluso dentro de la iglesia, pero Dios no falla, Dios no se equivoca.
Y vos y yo a Él tenemos que ir, a Él tenemos que buscar. El salmista en el Salmo 143, versículo 8, le decía: hazme oír por la mañana. Y para mí esto es importante porque a veces nosotros queremos dejar para el final del día recién la voz de Dios. Pero Él sabía, Él quería desde el inicio del día: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. ¿Verdad? Por eso es importante eso a la mañana, para no ir por camino equivocado y a la noche nomás pedir perdón por haber andado en un camino equivocado. Hazme saber, Señor, el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Por eso es tan importante tomar decisiones que se vuelvan espirituales, porque sabes que cuando yo me recupero espiritualmente, voy a ser capaz de recuperarme materialmente en cualquier área. Hay gente que dice: yo primero voy a recuperarme en mi relación sentimental y después voy a recuperarme en lo espiritual. Hay gente que dice: espera, pastor, yo voy a recuperarme en mis finanzas y después me voy a poner bien con Dios. ¿Vos pensás que el enemigo te va a dejar recuperar en esa área que querés antes de recuperarte? No te va a dejar. Vos soltaste con tu boca: voy a hacer eso antes. El enemigo ahí te va a poner todas las trabas, porque no va a querer que vos te pongas bien con Dios. Por eso empezá por ponerte bien con Dios, y todo lo demás viene por consecuencia, viene por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas. Conocer Mateo 6:33. Qué importante que hagamos eso, que nos recuperemos en el Señor. Hay gente que hace de todo para recuperarse en diferentes áreas, en la finanza, su posición, lo sentimental, y lo hace tomando decisiones que no siempre son correctas, pisando a otros, dejando buenos principios de lado. Eso no quiere el Señor. El Señor quiere que vos y yo venzamos al mal con lo bueno. Vos y yo no estamos mirando principios del Señor para pactar con el mal. Vos y yo estamos en la casa del Señor para aprender a vencer el mal y vencerlo con las armas correctas. Por eso nuestras decisiones son importantes. Hay una historia muy conocida de la hija de un chef, a la cual le iba todo mal, y fue al restaurante de su papá, donde él era el chef, y se quejaba con su papá de lo malo, de lo difícil que era su vida. De que solucionaba un problema, aparecía otro problema, parecía que se calmaban las cosas y aparecía otra cosa, y le decía: yo quiero desistir, la vida no sirve, esto es de mal en peor. Y como su papá estaba en la cocina, ahí en el restaurante donde él era el chef, él agarra 3 ollas bien grandes que estaban en ese lugar, y él agarra una zanahoria, pone en una, agarra y pone ahí en otro recipiente un huevo, y en el otro pone granos de café, y deja durante 20 minutos las 3 ollas hirviendo a la misma temperatura. Y cuando terminaron esos 20 minutos, sonó su alarma para ver, paró los 3 y saca un poco de cada uno y le dice a su hija: ¿qué ves? Y bueno, veo zanahoria, huevo y veo café. Y el papá le dice: toca la zanahoria. ¿Y qué pasó con la zanahoria? La zanahoria, después de todo ese tiempo, estaba blandísima, se deshacía. Le dijo: rompe la cáscara del huevo. ¿Y qué había pasado con el huevo? Estaba el huevo duro. Aprovechó un momento y tomó el café, ya que estaba en ese lugar, ¿verdad? Los granos de café se habían convertido en café. Entonces el papá le explica a su hija y le dice: ¿sabes qué? Estos 3 elementos pasaron por la misma adversidad, por el agua hirviendo, por el agua que estaba calentísima. Pero los 3 terminaron de una manera diferente, y así es como termina nuestra vida, en la cual vos y yo somos resilientes, o vos y yo somos personas que se deshacen, como la zanahoria, que la zanahoria había entrada dura y fuerte, pero después de esta situación estaba blanda y se deshacía todo. Hay gente que cuando viene la adversidad es así: estaba dura, estaba firme, estaba fuerte, pero vino esa adversidad que le deshizo, y hoy su vida se encuentra de esa manera. Hay otros que son como el huevo, que tenían un corazón tierno, blando, que por dentro estaban bien, pero vino la adversidad, y ¿qué hizo? Que se endurezca todo su corazón, su mente. Ya no podían recibir nada.
O hay otros que son como el grano de café, que saben que no solamente se metieron a ese problema, sino que cambiaron esa adversidad en algo positivo y rico, que sacaron algo lindo de esa situación. Y le decía al papá: hija, ¿qué vos vas a hacer ante estas adversidades? Porque vos y yo tomamos decisiones con esas adversidades. Hay gente que en medio de esas adversidades se derrumba para siempre y nunca más se levanta. Hay otra gente que se endurece tanto que ya no puede recibir nada de Dios, no puede recibir nada de nadie porque su corazón está duro y nada más entra ahí. O hay otros que son resilientes y esa dificultad, esa adversidad aprovechan para cambiar todo. ¿Cuántos van a ser como el café que cambian esas circunstancias? Que en el nombre de Jesús vos te levantes esa adversidad, ese dolor a transformar, a cambiar para siempre. Porque como alguien decía, no es lo importante no es como un trabalengua esto. Lo importante no es lo que hagan de nosotros, sino lo que hagamos nosotros de lo que hicieron de nosotros. Porque nadie de nosotros está exento a esas cosas externas que muchas veces vengan, pero vos y yo tenemos que tomar decisiones ante esas situaciones. Tenemos que tomar postura ante esas realidades que vivimos. En segundo lugar, para ser personas resilientes, eso está determinado en cómo salimos. Cómo salimos determina cómo entramos a un lugar. Cómo salimos. Decirle al que está a tu lado: ¿cómo salís? Decirle: ¿cómo salís? Determina cómo entras. El versículo, lo que leíamos de Juan 16:33, hablaba de que entramos en el mundo en aflicción, pero en el Señor, después de confiar, vamos a salir en victoria. La persona resiliente entiende que los patrones de Dios para el cambio implica un proceso de entrar y de salir. Entramos a la vida en el nacimiento, salimos de la vida en la muerte. Entramos en la vida y después de haber nacido, salimos del vientre, entramos a la infancia. De la infancia a la niñez, de la niñez a la adolescencia, adolescencia, juventud, y así va saliendo. Entramos y salimos de una a otra temporada. Este mes vamos a salir del otoño y entrar a la primavera, y así sucesivamente con el ciclo. En el día a día salimos de la casa, entramos al auto, a la moto, al colectivo, a lo que sea que nos lleve al lugar de trabajo o estudio. Después salimos de ese lugar, volvemos a entrar al medio de transporte y volvemos a salir para entrar a la casa. Y así es un entrar y salir en la vida, en los ciclos. Y cuanto mayor sea el cambio que en algún área vamos a experimentar de entrar y salir, mayor va a ser la crisis que vamos a tener que enfrentar. Ese cambio en cierta edad genera una crisis. El cambio de ciudad, el cambio en una relación, el cambio en algún acuerdo profesional, en algo, genera cambios. Y el cambio muchas veces está acompañado por la crisis. Ese proceso de entrar y de salir cambia nuestras vidas, afecta muchas veces nuestras rutinas, nuestros hábitos, nuestras percepciones, y todo eso a veces genera mucho estrés. Lo cierto, ¿sabes qué, mi querido hermano, mi querida hermana? Que como vos y yo salimos, determina cómo vamos a entrar. Cómo vos y yo salimos de un lugar determina de qué manera vamos a entrar, porque traemos al nuevo lugar, a la nueva relación, a la nueva ciudad, al nuevo trabajo, ministerio, escuela, colegio, lo que trajimos del anterior. Lo que queda en nuestra mente y nuestro espíritu de lo viejo determina cómo entramos a lo nuevo. Si salimos con un espíritu herido, a menos que sea restaurado eso, entramos heridos al nuevo lugar. Alguien que está herido, terminó herido una relación. Si eso no se restaura antes, va a entrar herido a la siguiente relación. Va a cambiar quién está en la relación, pero la situación no ha cambiado. Lo mismo puede ocurrir. Salís de una iglesia herido, lastimado, podés entrar a otra, pero si no arreglás eso primero, vas a entrar así. Si salimos de algún lugar con amargura, con rencor, con hostilidad, tal vez con falta de perdón, llevamos esas semillas donde quiera que nosotros entremos. A veces hay gente que dice: yo lo único que necesito es cambiarme de este lugar de trabajo que es un desastre, que no sirve para nada.
Y si con esa actitud entramos nomás en otro, entramos con lo mismo. Hay cosas que a veces hay que sanar, hay que corregir. Pero también es cierto que las semillas buenas que llevamos, con eso entramos a otro lugar y es para crecer. ¿Saben qué? Dios también tiene para vos y para mí un patrón de salida. Y ese patrón de salida es el que vos y yo tenemos que aprender a tener, porque el patrón de salida de Dios nunca está basado en una salida de, sino en una salida hacia algo. No, yo te quiero quitar nomás de la esclavitud como al pueblo de Egipto y quiero quitarte nomás de ahí. No, cuando Dios nos quita de un lugar es para algo, es porque hay un propósito, hay una promesa, hay algo que Él quiere hacer. Un ejemplo, porque hay muchísimos. Génesis 11, versículo 31, el Señor dice: y tomó Tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para. No era solamente salir de Ur, sino había un para ir a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos con el propósito de Dios para capacitarlo a entrar a la tierra prometida. Abraham dejó un país para entrar a otro mejor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 23, dice la Biblia: y nos sacó de allá para, ¿qué cosa? Traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Dios liberó a su pueblo, a la nación de Israel, de Egipto, de esa esclavitud, y su liberación no estaba basado íntegramente de dónde les sacó, sino había un porqué para cumplir lo que había prometido. Hermano, hermana, quiero proclamar sobre tu vida que este mes de septiembre el Señor te va a quitar de malos hábitos, costumbres, relaciones, para llevarte a todo lo bueno, perfecto y agradable que tiene. Va a quitarte de derrota para llevarte a victoria. Va a quitarte de miseria para llevarte a bendición, a multiplicación en todo lo que el Señor tiene. Pero para liberarnos hacia la salvación, ¿qué tiene que hacer Dios primero? Tiene que liberarnos del pecado. Hay gente que dice: quiero ser libre de todo lo malo. Y si quieres ser libre de todo lo malo, deja que el Señor te libere. Deja que tu líder pueda hablarte. Porque ¿saben qué, hermanos? Lastimosamente a nadie nos gusta que nos digan: mira, esto sería bueno que cambies. Ni a nuestros hijos les gusta, o a tus hijos les encanta cuando vos les corregís. No es que te dicen: gracias papá por corregirme, estaba esperando este momento del día. Ningún hijo dice eso. Nos reímos a nuestro hijo, pero vos y yo tampoco no estábamos felices cuando nos corregían. Lo mismo ocurre cuando en la casa del Señor a veces tu líder te dice: mira, hay que dejar esto, hay que cambiar. Hay gente que se ofende, que sale de la iglesia cuando se le dice eso. Qué importante que nosotros podamos pedirle al Señor: sacarnos de lo que está mal. Es una crisis a veces admitir nuestra necesidad del Señor, humillarnos delante del Señor, arrepentirnos. En 2 Corintios 4:17, un momento para los resilientes, dice: porque esta leve tribulación momentánea, o sea, un momento de trauma, de aflicción, de dolor, produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pues yo necesitamos mirar más allá de lo temporal hacia la gloria de lo permanente que hay en Dios. Mirar de lo temporal hacia lo eterno que está ahí por delante. Porque Dios está más interesado, ¿sabes qué? En a dónde vamos que de dónde venimos. Hay gente que demasiado está interesada en tu pasado, sea cercano, lejano o muy cercano. ¿Para qué? Para chismear nomás. Vos sabés que viene de tal familia, o vos sabés lo que hizo esta persona antes, vos sabés dónde es su casa, vos sabés cuál es su auto, vos sabés cuál es su moto, vos sabés con quién habló. Dios está mucho más interesado en a dónde vamos, en aquello que Él puede hacer si nosotros le dejamos, que lo que haya pasado en el pasado. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Dice que las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El Señor en su misericordia dice: yo te perdono, yo borro lo que estaba atrás, ya no me importa, me olvidé de eso.
andate hacia lo nuevo. Es cierto que hay personas que no se olvidan de tu pasado o del mío. Lo importante es que Dios sí se olvidó, sí le pedimos perdón y nos permite ir hacia adelante, hacia todo lo que Él tiene por delante. Dios siempre mira ese producto terminado que Él quiere ver en nosotros, esa obra perfecta, acabada que Él quiere ver en nuestras vidas. Decí conmigo, yo me voy a preparar para lo nuevo y voy a dejar lo viejo en las manos del Señor. Porque Dios quiere sacarte de lo limitado y llevarte a lo ilimitado que viene de Él. Tercero y último, y si me acompañan aquí en el teclado, por favor. En Juan 16 decía que en el mundo tendremos aflicciones, pero el desafío era confiar. Si en algo teníamos que permanecer era en tener fe. Para que vos y yo, en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de esos traumas que pueden ocurrirnos en la vida, para que vos y yo podamos salir, atravesarlos en victoria, porque no es la idea quedarnos estancados, vamos a necesitar fe. Fe. Quedarnos con fe, quedarnos con expectativa mientras esperamos. ¿Saben qué? La impaciencia es una faceta de la incredulidad. Y si nosotros miramos la Biblia, no hay impaciencia en Dios. ¿Cuántas veces dice esperad y ved? Esperad y conoced mi mano. Quédense quietos en ese lugar y vean que yo voy a hacer. Ustedes no van a pelear la batalla, yo voy a pelearla. Mía es la venganza, dice el Señor. Muchas veces los hombres y mujeres perdemos respuestas de Dios a nuestras oraciones, al cumplimiento de sueños, a la realización de la esperanza. ¿Saben qué? Más por la impaciencia que por otra cosa. Queremos meternos nosotros a ayudarle a Dios, siendo que Él nos estaba formando en el proceso. Entre el sueño y nuestra realidad hay un proceso para hacer ese sueño una realidad. Y ese proceso, vos y yo, mientras estamos, acá está nuestra realidad, acá está el sueño. En este proceso, para llegar hasta hacer realidad el sueño, vos y yo tenemos que permanecer con fe. A veces van a haber momentos felices, a veces momentos de llanto, de dolor, de no sentirnos seguros. ¿Será que de verdad yo voy a poder alcanzar, llegar a esto? Pero si permanecemos con fe, vamos a llegar. Mi hermano, hermana, permanece con fe, porque el éxito borra el pasado, borra el fracaso, borra el dolor. Y este mes de septiembre en tu vida hay fracasos, hay frustraciones, hay dolores que vos tenías hasta ahora, que porque permaneces en fe, permaneces en la palabra del Señor, van a ser borrados por el éxito, por la bendición que Dios va a derramar a tu vida. Porque es el permanecer entre la crisis la que nos da la fuerza para soportar cada crisis. Permanecer en Dios es más importante que victorias momentáneas que puedan haber. Dios quiere darte la victoria completa. Dios quiere darte esa bendición completa, abundancia de riqueza que no traiga tristeza con ella. Juan 15:7 la Biblia dice: si permanecéis en mí, o sea, en Dios, y en mi palabra, si permanecen en vosotros, pedid ¿qué cosa? Todo lo que queréis. ¿Y qué va a pasar? Yo quiero animarles a leer conmigo y a proclamar este pasaje diciendo: digan conmigo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué tremendo lo que ocurre cuando vos y yo permanecemos. En estos días hablaba con algunos jóvenes que me decían: pastor, yo no creo más que haya una persona para mi vida. Yo creo que no encuentro. Tengo que aceptar nomás ya cualquier cosa. No hay algo. ¿Cuántas veces uno se sienta así? ¿Cuántas veces uno se sienta así? Yo le decía: ¿sabes qué? Más que nunca empezá a permanecer en el Señor. No vayas a faltar a congregarte, a buscar del Señor, a orar, a clamar y pedirle. La Biblia dice: pedid todo lo que queréis. Permanecer. Hay gente que piensa que en las finanzas está condenada al fracaso, y no es así. Por lo menos de parte de Dios no es así. Él no hace acepción de personas.
Y Dios de la nada puede hacer todo, pero vos y yo tenemos que permanecer en Él. Sus palabras, ¿qué significa que sus palabras permanecen en nosotros? Que lo que está escrito, sus palabras están en tu Biblia. Eso tiene que estar en nosotros, eso tenemos que vivir, eso tenemos que hacer. No hay nada mejor que aprender a permanecer en Cristo, dejar que el Espíritu Santo nos guíe cada día, lejos del mal y cerca de su voluntad. Ser conducidos a esa tierra prometida que Él tiene. Ya termino, pero quiero dejarte esto. Para permanecer con fe, hoy yo tenemos que aprender a permanecer como ovejas. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? ¿Conocen o no? ¿Qué dice? Jehová es mi, nada me faltará. Y dice, por lugar de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Todo para que este Salmo 23, si vos querés ver las promesas escritas del Salmo 23, tenés que ser su oveja. Que Él sea tu pastor. Permanecer como oveja. Muchos no quieren permanecer como ovejas en el redil, en la iglesia. Tu relación con Dios va a cambiar cuando vos te acerques al Señor como una oveja, como hijo de su casa. Y ahí el Señor te va a permitir. Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Nada me faltará. Eso va para todo. Si vos y yo somos esas ovejas del Señor, en lugar de delicados pastos nos va a hacer descansar junto a aguas de reposo. Ahí Él nos va a pastorear, ahí Él nos va a indicar qué hacer, qué no hacer, mostrar el camino, va a confortar nuestra alma, va a guiarnos por sendas de justicia por amor del nombre suyo. Y vuelve a hablarnos como personas que vamos a tener que ser resilientes, aunque ande en valle de sombra de muerte. No vamos a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros. Su vara, su callado nos va a guiar, nos va a conducir hacia donde Él nos quiere llevar. Va a poner mesas delante de nuestros enemigos, delante de esos angustiadores que están ahí. Va a ungir tu cabeza con aceite. Y el bien y la misericordia te van a acompañar todos los días de tu vida. Por eso permanece con fe, como una oveja del Señor. Decirle: Señor, yo voy a ser de aquellos que estén ahí. Pastoreame, Señor, guíame, dirigí mi vida. Para permanecer con fe tenemos que aprender a permanecer en su palabra. Vuelvo a recordar lo que ya leíamos antes. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Porque ¿sabes cuál es la realidad? Que las circunstancias no afectan a la palabra de Dios. La palabra de Dios afecta a las circunstancias. Pues por eso tenemos que sembrarnos y permanecer en la palabra. Tu vida, mi querido amigo, amiga, es demasiado valiosa. Tu llamado es demasiado grande. Y nuestro Dios es demasiado perfecto como para nosotros desviar nuestra mirada de Él y no recibir todo lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Puede haber dolor, puede haber fracaso, puede haber aflicción, pueden haber cosas que nos duelan. Pero ¿sabes qué? En Dios los traumas se superan. Yo no sé quién esté traumado con alguna situación, tal vez de su infancia, adolescencia, tal vez ya de edad adulta. Pero tenés que saber que en Dios no hay trauma que no pueda ser superado. En Dios las crisis se vencen. Esos momentos adversos, esos momentos difíciles. En Dios los problemas en el área que sea se resuelven. Lo más lindo, tiempos nuevos llegan. Donde antes había tiempo de escasez, llega tiempo de multiplicación. Donde antes había llanto, donde había dolor, llega el gozo de la salvación. Y así como el Señor venció, Él nos anima a nosotros en este tiempo a vencer. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Yo he vencido al mundo.